El abuso que perdura 42 años. Las ganancias de las AFP este primer trimestre superó los 113.160 millones de pesos, lo que equivale a más de 138 millones de dólares. Esto representa un 77% de aumento respecto de igual periodo del año pasado. En este mismo trimestre, los ahorros provisionales de los trabajadores han experimentado una fuerte caída. El Fondo A ha perdido un 4,7%, el Fondo B un 3,3%, el Fondo C un 1,9%, el Fondo D un 0,81% y el Fondo E un 0,21%. ¿Cuáles son los efectos de estos resultados? El más evidente: quienes convirtieron en negocio la previsión de los chilenos continúan embolsándose millonarios recursos a costa de los y las trabajadoras que mensualmente aportan, vía comisiones, la mayor parte de esas ganancias. En cambio, quienes se hayan pensionado sufren las consecuencias de las pérdidas que experimentan los fondos previsionales, toda vez que sus pensiones, las de retiro programado especialmente, se calculan anualmente sobre el saldo acumulado, y si éste experimenta pérdidas, el impacto en la baja de las pensiones es inmediato y significativo. De la misma manera, las y los trabajadores que se hallan próximos a pensionarse ven con pánico el momento de concretarla, pues son tantas las variables que inciden al momento de tomar la decisión de pensionarse que la mayoría queda prisionero de un sistema cuyo comportamiento no depende de él, sino de los comportamientos de los mercados bursátiles, que por su volatilidad impactan negativamente en los futuros y actuales pensionados. En el debate sobre las pensiones no existe decoro, de ningún lado. Ello explica que, bajo los gobiernos de Bachelet, Piñera y ahora de Boric, no sea posible modificar el actual sistema. Hace pocos días el presidente Boric, haciendo suyo el discurso de la derecha y en particular el promovido por las AFP a través del movimiento Con mi plata no, señalaba, comillas, refiriéndose al sistema de capitalización individual, hay que mantener ciertos elementos que han probado ser importantes para las personas, como la heredabilidad, la propiedad de los fondos y la posibilidad de elegir. Cierre de comillas. Si el presidente de la República, que hace menos de 2 años atrás hacía suya la propuesta de un sistema público de seguridad social impulsada por la Coordinadora Nacional No Más AFP, cuyos principios solidarios eran y son la antítesis de la capitalización individual, entonces poco o nada puede esperarse de sus subalternos en el gobierno. Se confirma lo anterior, pues no hace un mes el ministro Marcel señalaba, comillas, no estamos enamorados de nuestra propuesta, cierre de comillas, refiriéndose a las cuentas nocionales, eje de la propuesta de reforma que el gobierno anunció el 7 de noviembre pasado, en clara alusión a la derecha. Si no te gusta esta, bueno, tengo otra. Ahora, esta semana, el encargado de llevar adelante la propuesta de reforma del gobierno, el subsecretario de Previsión Social, Cristian Larraín, la ha sepultado definitivamente al señalar, comillas, las cuentas nacionales no gozan de simpatía parlamentaria, cierre de comillas. Por tanto, se abren a negociar con la derecha una propuesta de reforma que, de antemano, podemos suponer el derrotero que ésta tendrá. Es tal el nivel de falta de convicción del gobierno en esta materia que abre la puerta para que los grandes beneficiados con este sistema privado de ahorro forzoso se sientan con derecho a pedirlo todo y al mismo tiempo confiesen desvergonzadamente que el actual sistema les sirve mucho más a ellos que a los trabajadores. El Banco Itaú, un banco de capitales foráneos, concretamente brasileros, en un acto absolutamente impúdico, señalaba esta semana, comillas, sobre la reforma de pensiones advertimos que de concretarse cambios que conlleven la reducción de los fondos disponibles o se restrinja la capacidad de las AFP para invertir en depósitos bancarios y valores, esta situación podría acarrear problemas. Continúa. Llevaría a buscar fuentes de financiamiento que podrían ser más caras y, como consecuencia, podrían tener efecto material adverso en nuestro negocio, en la situación financiera y en el resultado de nuestras operaciones. Cierre de comillas. A confesión de partes, relevo de pruebas. Nuestro país completo, este 1 de mayo pasado, 42 años desde la imposición de este modelo, que ha generado mucha pobreza,
en los trabajadores pensionados. Ha sido un factor que ha ayudado a la concentración de la riqueza en pocas manos. Ha cargado al Estado un importante gasto que, en definitiva, es el que permite que el sistema no se derrumbe más de lo que actualmente está. En el debate que se viene sobre el sexto retiro, estos elementos habrá que tenerlos en cuenta, pues las preguntas que adquieren más relevancia y pertinencia son: ¿de qué sirve seguir cotizando un sistema que al final de nuestras vidas nos condena a la pobreza? Y parece razonable entonces retirar todo el dinero y evitar que éste siga cumpliendo un fin completamente distinto al de la seguridad social. Son preguntas que sin duda en el debate que se viene adquirirán mucha, pero mucha importancia. Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Como todos los días viernes, en un nuevo programa de debate social en la radio Universidad de Chile, la radio que piensa, en el 102.5 del dial FM, en su señal online y por streaming a través de YouTube, canal.social, y en el fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Mugasáez y el apoyo técnico de Javier Márquez. Saludamos también al radiocontrolador Patricio Núñez. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes. Saludarlo aquí emocionada en este nuevo programa, Debate Social, cada viernes en la radio que piensa, la radio Universidad de Chile. Bueno, me quedé pensando con tu gran introducción y nos invita a reflexionar también respecto a cómo nos ven este grupo de empresarios, este sistema tan perverso que tiene, el abuso que hay con la clase trabajadora. O sea, negocio redondo por donde lo mire. O sea, no invierten nada, nosotros estamos obligados a pasarle el 10 de cada mes, el 13% de nuestro salario a la AFP, para que ellos entonces dispongan de ellos, los inviertan, lo malinviertan, las ganancias son para ellas, las pérdidas para la clase trabajadora, la clase obrera, como decía, los trabajadores de Chile. Y no da más el nivel de la poca ética que tienen. O sea, que ni siquiera un empresario tenga un poco de rigor en decir de que si vienen los retiros, ellos van a estar desfinanciados. Claro. O sea, totalmente fuera de toda norma, y que más encima el gobierno se haga parte, gravísimo. Gravísimo, porque se supone que nosotros los electores lo pusimos allí para que defendiera lo que era seguridad social. A quien alguna vez se puso la camiseta de no más FP, de un sistema de reparto, como hoy lo tienen los grandes países, como Francia, como los mismos Estados Unidos. Entonces es realmente preocupante lo que pasa en nuestro país y cómo nos cambian el discurso los gobernantes de turno. Sí, bueno, eso es lo grave, y que desgraciadamente, como consecuencia de esta triste y dramática realidad, es lo que hace que las personas cada vez se distancien mucho más de la casta, de la clase política de este país, porque todas las promesas año tras año son incumplidas, porque el peso que tienen esta industria, las AFP, es tremendamente determinante, al punto que, imagínate, ya echaron abajo la propuesta que el 7 de noviembre el presidente Gabriel Boric dio a conocer en cadena nacional, y ya se desmoronó completamente. O sea, aún no la discuten y ya no, están cediendo. ya se terminó, se puso fin. Entonces ahora empiezan a discutir, a negociar, y creo que es bueno que nuestros auditores lo sepan. Esto no colapsa más aún, porque el 50% o el alza que han tenido las pensiones, a pesar de ser tan miserables, han tenido un pequeño alza. Esta alza es producto de la pensión garantizada universal, la PGU, que se paga con recursos públicos, es decir, la estamos pagando todos los chilenos y chilenas. No es un aumento que provenga del ahorro gigantesco acumulado que administran actualmente las AFP. Las AFP no están dispuestas a ceder ningún peso del que nos pertenece. Y eso es lo grave. O sea, quieren seguir, como dice el Banco Itaú, financiando a la gran banca, la banca foránea, la banca nacional, a las grandes corporaciones, de forma tal que a través del mercado capital, es decir, del gigantesco ahorro previsional, se financia la inversión de sus negocios. Esto es absolutamente inmoral. Y yo siento que es lamentable que venimos desde el gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, después con Piñera y ahora con Boric, y no se vean señales de que estamos entrando al segundo año de gobierno del presidente Boric y no se ven soluciones. Y no se van a ver así como lo estás
poniendo tú, no se va a ver porque este gobierno ha cedido mucho al plan que tiene la derecha para mantener esta hegemonía de poder, para imponer su plan de gobierno, aunque no fue el ganador. Bueno, mira, tú sabes que con lo que la prensa está ya comentando, lo que está planteando la derecha y prácticamente todos los defensores de las AFP, que son un grupo un puñado de defensores privilegiados que tienen mucha cobertura en los medios, tienen mucha audiencia, Mercurio, el Diario Financiero, bueno, La Tercera, y además la televisión y las radios. No están dispuestos a nada. De hecho, la propuesta que había realizado Sebastián Piñera en el segundo periodo, o sea, ya en los últimos años, incluso tenía un aporte mayor a solidaridad de lo que está hoy día fraguándose entre bambalinas, porque como suele suceder con la política pública, los ciudadanos de este país se enteran cuando ya los proyectos están planteados y cuando el gobierno llama a muchos obsecuentes a que aplauden las propuestas, pero que en realidad no las revisan, no las cuestionan, no las discuten, no las critican, porque la política pública requiere, para ver la materialidad de ellas, que sea parte de un proceso democrático donde los trabajadores, las trabajadoras puedan hacer sus reales aportes. Y lo que está ocurriendo en la política pública hoy día es que se hace, desgraciadamente, de espalda a la ciudadanía y negociando siempre con la derecha. Bueno, y ya lo hemos repetido tantas veces en nuestro programa, cuando se negocia con la derecha, como decía Romito Tomic, es la derecha la que siempre gana. Sí, y recalcar que si han tenido esa alza las pensiones hoy en día, es gracias a esta política de la subvención del Estado. Exacto, o sea, el Estado PGU, nuevamente les está poniendo el salvavidas a las AFP para perpetuarlas y mantenerlas. Así es. Bueno, esa es la triste realidad. Esperamos que con el peso de la ciudadanía, después de las elecciones del 7, que son este domingo, pasado mañana, podamos sacudirnos un poco de esta capa que se incrementó después del 4 de septiembre. Y parece que el 4 de septiembre la derrota no solamente la ha servido a la derecha, la ha servido también al gobierno para justificar la falta de concreción de las políticas que había planteado en su programa de gobierno. Entonces hoy día tú escuchas desde socialistas, comunistas, frente amplistas, que para justificar el no poder avanzar, se dice, bueno, ¿qué pasa si perdimos el 4 de septiembre? Todas las respuestas de esa magnitud, de esa naturaleza. Entonces, podríamos discutir, y ahora lo vamos a discutir con nuestro invitado, que por ejemplo para aumentar la cobertura de la PGU al 100% como prometió el presidente Boris y llevarla realmente a 250, no se requiere reforma tributaria. Bastaría con un proyecto de ley presentado por el Ejecutivo y que rápidamente avance, por ejemplo, en el control de la elusión para recaudar y recabar más recursos para enfrentar este tema. Entonces no es cierto, se miente, yo diría de manera a veces desvergonzada, y eso es lo que preocupa a la ciudadanía. Bueno, pero estamos este 7 a casi 48 horas de comenzar un proceso electoral obligatorio. Así es. Y que desgraciadamente muestra niveles de desaprobación. La ciudadanía no tiene mucho conocimiento del proceso, no sabe por quién votar. Y bueno, yo creo que eso expresiona un poco de lo que fue este mismo proceso que surge desde la casta política del Congreso, una organización absolutamente deslegitimada, y por eso no ha logrado convocar a la ciudadanía. Bueno, yo te debo hacer mi apreciación. Siento que este gobierno no aprende los errores, sino que sigue. El proceso del 4 de septiembre tuvo una manipulación mediática potente donde se impuso el dueño de los medios, el dueño de los capitales para imponer su verdad y así que gane el rechazo en base a mentiras. Hoy pasa exactamente lo mismo. Yo vivo en una comuna muy popular como Renca y no hay ningún afiche, ningún postulante, pero trabajo en Vitacura y está lleno de pura gente de la derecha. Entonces, no han aprendido nada. Las radioemisoras que no tienen una ética profesional para la mayoría, que tienen su negocio, dan puras publicidades de los republicanos, los derechistas, el PDG y todo. Entonces, es un nivel de desconocimiento, lo veo con mis compañeros de trabajo. No tienen idea ni qué van a elegir, ni a quién elegir, ni por qué lista votar. Ok, así es. La dura realidad. Bueno, otro tema importante fue el que comentaste en la mañana, el encuentro sindical que se produjo el día jueves 4, ayer, con la participación de más de 30 organizaciones.
En el contexto de una fuerte caída de los salarios en nuestro país, producto de la inflación y producto de las negociaciones colectivas que se están desarrollando, los trabajadores están obteniendo en menos del IPC. Por lo tanto, están perdiendo poder adquisitivo, están perdiendo salario, hay que decirlo claramente. Y eso, sumado además a la pérdida de empleos que está creciendo, yo diría, sostenidamente en el área de servicios, sobre todo en el sector comercio, el sector financiero, la pérdida de empleo es significativa, lo que está arrojando como consecuencia un aumento considerable del empleo informal, que sabemos todos que el empleo informal es absolutamente un empleo precario, donde no hay ningún tipo de protección social y la gente queda absolutamente al desamparo. Por eso está aumentando tan fuertemente el surgimiento de campamentos por gente que no tiene dónde vivir, claro. Si estamos retrocediendo en términos, yo diría, absolutos, y eso es gravísimo. Vemos cómo hay movilizaciones de la gente del comercio que pide que el cierre del comercio sea a las 19 horas y nos parece absolutamente legítimo, porque bueno, en un contexto de tanta crisis que tiene el país, parece razonable que el personal del comercio pueda tener ese derecho a retirarse a las 19 horas. Y legítima la demanda, porque en realidad es tiempo muerto después de pasar esa hora. Bueno, a mí me embarga una sensación de positivismo, esto del encuentro sindical autoconvocado, por pelear esta autonomía sindical, para que los sindicatos no dependan ni de partidos políticos, ni de la empresa, ni de los gobiernos, y seamos capaces de debatir, de discutir, de crear una hoja de ruta de qué es lo que queremos ir en defensa de los trabajadores. Y alabo, felicito a todos los que hicieron posible esa instancia, porque en realidad es lo que a Chile le hace falta y es enriquecedor. Bueno, a Chile le hace falta justamente eso. Creo que la única forma que tiene el pueblo de Chile de revertir este proceso de tantos años de injusticias, de conculcación de derechos, justamente es reforzando, rearticulando a un movimiento social con estatura, con tonelaje político, y eso solamente es posible lograrlo con un sindicalismo autónomo. Yo creo que ya no están los tiempos para que los trabajadores, las trabajadoras de Chile sigan aceptando el tutelaje de los partidos políticos que tanto daño han hecho al movimiento sindical y que siguen operadores como asesores sindicales, que se hacen millonarios y que manipulan el movimiento sindical. Creo que la ciudadanía y particularmente nuestros auditores tenemos que presionar para que efectivamente la organización del mundo del trabajo nuevamente recupere su condición de liderazgo en el país y pueda tomar en sus manos el debate de los grandes temas que le son absolutamente legítimos. El tema de la seguridad social, el tema de la salud, las pensiones, el tema de la vivienda, son temas del mundo del trabajo. Y mientras el sindicalismo no tenga dirigente autónomo a la altura de los tiempos y de las exigencias que se plantean en la sociedad, creo que estamos mal. Por eso es relevante este esfuerzo que están haciendo algunos. Y el sindicalismo nunca ha sido, y debiera mantener, por ejemplo, en alto las banderas que planteaba don Clotario, que planteaba don Luis Emilio. Bueno, nos avisan que nos vamos a un corte musical. Estamos de vuelta aquí en el programa Debate Social en la 102.5 del dial FM de Radio Universidad de Chile, en su señal online y por streaming @canal.social. Hoy nos acompaña el economista Ramón López, doctor en Economía de la Universidad de British Columbia de Canadá. Fue profesor titular de la Universidad de Maryland de los Estados Unidos por 20 años. Actualmente es profesor titular en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, de esta radio, por supuesto. Bienvenido, doctor, a su espacio junto a Luis. Muchas gracias. Sí, muy bienvenido, Ramón. Bueno, un gusto tenerte acá y estábamos conversando antes de volver de la pausa. La importancia de abordar algunas materias, queremos entrar inmediatamente. En el informe de abril del Banco Central, es decir, un informe reciente, señalan su decisión de mantener la tasa de política monetaria en 11,25 puntos, señalando varios indicadores internacionales y algunos internos. ¿Cuál es tu opinión sobre el mantenimiento de esta tasa y cuál es el efecto que tiene sobre la economía nacional? Y hago un pequeño paréntesis. La gente que nos escucha a veces no logra, y no tiene por qué hacerlo, relacionar esta tasa de interés cuando baja o cuando sube. ¿Cómo afecta al fondo de pensiones toda vez que el superintendente de pensiones modifica la tasa técnica de retiro programado sobre la base de la tasa de interés? ¿Qué opinión tienes sobre eso? No, mira, yo siempre me he opuesto tajantemente
a la política del Banco Central de una alza desmedida de la tasa de interés. Desmedida, sí. Totalmente desmedida porque causa graves problemas en la economía, y ya lo estamos viendo, ¿no? En gran parte el problema de aumento del desempleo que ha ocurrido, la tasa negativa de crecimiento económico que ya está empezando a ocurrir, ¿no? Se deben a esa política monetaria desquiciada, que llamo yo, ¿no? Donde creo que hay muy pocos países en el mundo que se han atrevido, en un periodo de alrededor de un año y medio, de subir la tasa primaria de 0,50, que era en agosto del 21, al nivel actual, sobre 11%. Entonces, es una política que la verdad no sé qué pretenden lograr. El supuesto de ellos, del Banco Central, siempre ha sido de que el problema de la inflación se debe sobre todo a condiciones locales. Bueno, nosotros tenemos estudios, ¿no?, econométricos detallados que están disponibles, que están publicados en la revista La CEPAL en enero de este año, donde demostramos, ¿ya?, que el efecto de la demanda interna es muy bajo. Como del total de inflación Sí. que hemos tenido, no te explica el aumento, que efectivamente hubo de aumento de demanda interna, no más allá de 2% de la inflación observada, ¿ya? Entonces, y de eso, esto es la demanda. Ahora, ¿cuánto es la contribución, por ejemplo, de los retiros, de los IFE a esa demanda? Es más o menos la mitad de los aumentos de demanda. Sí. O sea, estamos hablando de 1,5% en el mejor de los casos. ¿De dónde viene la inflación? Esa es la gran pregunta. Claro, sí, Y son dos factores, ¿no? Uno es la inflación externa, que la ha sufrido todo el mundo. Prácticamente todos los países del mundo han tenido una altísima tasa de inflación, 8, 9, 10, 12, 13%, a causa, ¿no es cierto?, del aumento de los precios de los combustibles, por una parte, el aumento de alimentos, que ha cesado ahora, pero que fue muy fuerte. Y acá, en general, por los problemas que hubo a raíz de la pandemia, ya de abastecimiento a raíz de la pandemia. Entonces, esa es una de las razones, muy importante, y explica como más de la mitad de la inflación. El precio de los insumos, de los Exacto. bienes internacionales, sí. Claro. Con eso estamos explicando una cantidad muy alta de la inflación. Pero aparte de eso, está el problemita interno que tenemos, que no tiene nada que ver con la demanda, sino que tiene que ver con los monopolios, oligopolios, particularmente en la distribución. El problema, ¿no es cierto?, que tenemos dos cadenas, son 3 cadenas de supermercados que controladas, ¿no?, por intereses muy similares entre ellos, y que simplemente se aprovecharon a ganancia de pescadores, a río revuelto ganancia de pescadores, ¿no? Se aprovecharon de las condiciones de inestabilidad creadas por la crisis para aumentar sus márgenes de una manera extraordinaria. Sus utilidades han aumentado de una manera increíble. Brutal, claro. Entonces, en lugar de atacar el origen, y el tercer cuestión que tiene que ver también con factores internos es la depreciación del peso que ocurrió, ¿ya? Que efectivamente le agregó presión a la inflación. Pero la depreciación del peso habría podido ser, ¿no es cierto?, reducida significativamente si las AFP hubieran hecho los retiros en base a las inversiones que tenían afuera, que todavía quedaron activos que tenían en el exterior. ¿No? Exactamente. En ese caso habrían tenido que el impacto habría sido menor. Habrían tenido que traer capital para exacto. acá, lo cual habría redundado en que el dólar no se hubiera apreciado en la forma en que se apreció. ¿Ya? Y eso, por supuesto, tiene un efecto inflacionario. Eso nunca se considera ese tema, el tipo de cambio, claro, porque al haber menos dólares hubo que aumentar el precio por moneda extranjera. Claro. Y además es grotesco que tengamos un país como Chile, ¿no es cierto?, más de la mitad de los recursos ahorrados, de los ahorros provisionales, sí, están afuera, exterior, ¿no? Sí. Estamos exportando capital, es absurdo. Entonces, lo lógico habría sido que esos retiros se hubiesen hecho en base a la repatriación de esos capitales, en cuyo caso el
la depreciación del tipo de cambio habría sido mucho menor y por lo tanto el impacto inflacionario habría sido menor. Además, no había ninguna justificación para sostener la tesis de que liquidando muchos ahorros provisionales bajaba el precio por una mayor oferta, porque en el mercado mundial los instrumentos financieros, los que tienen invertido en la AFP, es minúsculo comparado con el volumen gigantesco de dinero, ¿no es cierto? Claro. O sea, la No, mitad, sí. estamos hablando de 75 Claro. mil millones de dólares aproximadamente, no es nada, ¿no es cierto?, en el mercado. Ahora, lo que sí te dicen, ya me lo han dicho en algún Pero- foro, en alguna parte, es que traer estos capitales externos causaría un problema de portafolio. O sea, tú quieres Sí. diversificar para proteger la inversión, ¿no? Ahora, ¿se justifica tener un 50 y creo que 55% de estas inversiones afuera? Por esa razón, creo que no. Claro. Entonces, eso es más o menos. Muy- Bueno, la semana pasada se anunció, por otra parte, el aumento de la cesantía en los últimos 3 meses. Llegó a 8.8, ha sido uno de los mayores aumentos de este año. Al mismo tiempo hay un aumento en el costo de la vida, pero esto no se ve reflejado en las ganancias de las grandes empresas, de la banca. Y obviamente las AFP sí lo muestran, que muestran altísimas utilidades. Usted como economista nos puede explicar en sencillo, en simple, en chileno, ¿por qué cuando hay crisis económica los más perjudicados somos los asalariados, los trabajadores, los populares, y no estas grandes hegemonías que hay acá? Lo que pasa es que los grandes están protegidos. Primero tienen poder de mercado, eso es claro, ¿no? Y lo ejercen. Tienen poder de mercado no solamente por la magnitud de las empresas, está hablando de los bancos, por ejemplo, ¿no? Hay 6 bancos, 5 bancos que controlan. Claro, 3 bancos controlan casi el 60% Son de 3 las bancos que colocaciones. controlan. ¿Para qué hablar de supermercados? ¿Para qué hablar de los laboratorios, las farmacias? ¿Ya? Entonces, cuando tienes gobiernos que no se atreven, ¿no?, a regular estos, porque aquí no solo hay un problema de grandes empresas, hay un problema de colusión entre los grandes grupos económicos, y son una cantidad muy pequeña, estamos hablando de 300, 400 personas que controlan el 80% de la economía. Se ha naturalizado. Y están todos ligados entre sí. En todas las industrias. De del todo país. tipo, todas son las áreas. amigos, son compadres, son de las mismas familias, etcétera, ¿no? Y en todas las industrias. O sea, este no es un problema de concentración industrial, que es la manera tradicional en que los economistas han visto esto, que es por una industria, ¿no es cierto?, cuántas empresas. No, este es un problema de la economía en su conjunto, porque en todas las industrias tenemos prácticamente las mismas personas. Entonces, si no... Es una peculiaridad de Chile, ¿no? Eso que, por ejemplo, en todas las industrias tú te encuentres que están las mismas familias, es decir, las familias se diversificaron en este país, entonces ya controlan la industria. Es toda industria oligopólica. Absolutamente. Mira, yo conozco bastante de algunos otros países, Sí, en particular el caso de Colombia es muy parecido. Sí. El caso colombiano es muy parecido. Bueno, Colombia tiene la AFP también. Tiene la AFP. Exactamente. Perú parece que no lo conozco tanto como Colombia, pero también es muy parecido. En general es un problema de los países chicos, con mercados pequeños, y donde los estados no se han atrevido a regular, los gobiernos. Esto en primer año en la universidad te enseñan, cuando hay un monopolio o cuando hay oligopolios, que son pocas empresas que controlan, hay que regularla. Hay que regularla o grabarlas, poner impuestos, ¿no? Claro, a través del gravamen se controlan, claro. Pero aquí se crea que la competencia perfecta, la eficiencia y todo. ¿Y qué es lo que mira? No hay competencia en ningún lado. Oye, me acuerdo que a fines de los 80 era impensado, a fines de los 80, en plena dictadura, que un banco controlara ya el 10% del mercado financiero era escandaloso. Claro. Bueno, hoy día 3 bancos controlan más del 50% del total de las colocaciones, y eso No. nadie dice nada. O sea, ha sido peor el nivel obsceno de concentración en el país. Bueno, las tasas de interés que te cobran, ¿no? Al ciudadano a pie son escandalosas. Entonces, eso, digamos, es uno de los problemas fundamentales. La otra cosa más coyuntural es lo que ha ocurrido con la política fiscal, no nos olvidemos de eso. ¿Ya? Aquí se mandó un shock, aparte del shock monetario, que fue brutal, como digo, de 0,5% a 11 y tanto por ciento de la tasa de interés que tenemos hoy. Se mandó el shock del sector fiscal. Se corta el gasto. El gasto, ¿sí? ¿Ya?
en 25% en un año. Sí, eso es De inusitado. un año al otro, comparado En con un el año año. anterior, comparado Claro. con el año Piñera. Fue Exacto. Y brutal. estamos teniendo, ahora están felices en el gobierno. Pero todo aplaudió la derecha, Todo, aplaudieron los pero monetaristas, todos. Claro. Es Y que el la gobierno derecha. felices mostrando, mire, tenemos superávit fiscal, Claro. pero superávit fiscal en condiciones como las que estamos ahora. No se justifica. ¿Ya? Yo siempre lo planteé esto con la gente que en esa época me comunicaba más, que después posteriormente son parte del gobierno, de que esto había que hacerse en un proceso de 3 años. Había que hacer un ajuste fiscal, no cabía duda, porque hay un déficit tremendo, pero no se puede hacer en un año. Entonces tenemos 2 shocks gigantescos. Y por otro lado, la falta de regulación de estos grandes monopolios. Y bueno, el efecto, ¿no es cierto?, se manifiesta en aumento del desempleo como lo que estamos teniendo ahora, tasas negativas de crecimiento económico, esto se lo dije hace un año y medio, no ahora, que es lo que iba a ocurrir. Entonces, es bastante preocupante, fíjate que la forma en que se conduce la política monetaria y la política fiscal es realmente desquiciada. Sí, yo quiero plantearte una pregunta que de alguna forma la respondiste, Ramón, pero me interesa porque ha sido parte de un debate intenso y que ha tenido el mundo del trabajo, particularmente a propósito de los retiros que ahora va a adquirir. Yo diría, bueno, ahora estamos concentrados en el tema del domingo 7, pero creo que a partir de la próxima semana, ya pasado esta elección, va a empezar a tomar mucha importancia la discusión sobre el sector retiro. Tenemos asociado inflación a los retiros. Eso es lo que instaló la prensa, instaló el gobierno, instaló, yo diría, el establishment. El establishment, la gente que está en el poder y que de una u otra manera abraza el modelo lo refuerza, desde Mario Marcel hasta la extrema derecha. Y la clase política y los medios repiten con insistencia que los retiros fueron la causa de la inflación. Tú ya lo explicaste, pero creo que hay que darle un poco más a ese tema. Tú has señalado varias veces y te hemos escuchado, ha servido mucho de insumo tus reflexiones, tu análisis, que no existe una relación entre estos factores, ya lo explicaste. Explícanos, por favor, cuáles serían entonces los factores que hoy generan la inflación. Ya lo explicaste por los precios internacionales. Pero los trabajadores preguntan, bueno, con esa lógica de razonamiento, entonces cada vez que los salarios subieran, se va a producir inflación porque aumenta la liquidez en el mercado de los trabajadores. Que hacen cuando tienen aumento. Lo destinan fundamentalmente al consumo de bienes de primera necesidad, alimentos. Y se da la paradoja en este país que, a propósito de los retiros, bajo la morosidad del sistema bancario, aumentaron las ventas de los oligopolios que distribuyen el comercio, particularmente Walmart, la cadena Walmart, Cencosud, etc. Las utilidades de ellos fueron pero espectaculares. Entonces, toda la responsabilidad de la inflación se le transfiere y se le hace responsable a los trabajadores con el objetivo de parar la posibilidad del sector retiro. ¿Cómo crecen los países entonces si no hay aumento en la liquidez de los trabajadores? ¿Y cómo está el tema de la demanda agregada? Porque me recuerdo yo cuando hacíamos esta discusión hace algunos años, cuando partió el movimiento No Más AFP, te hablo del 2008, cuando se produce la crisis, los sistemas de capitalización individual como el chileno, ante el derrumbe del mercado financiero, la gente perdimos un 40% del ahorro. Y los sistemas de seguridad social, cuando se producen crisis económicas, existe parte importante de los sistemas de seguridad que aportan a la demanda agregada, porque los trabajadores siguen de alguna forma consumiendo. ¿Cómo ves este tema, Román? Claro, mira, recordemos que el año 2021 tuvimos una tasa de crecimiento espectacular. 2021. 2021. O sea, creo que la tasa de crecimiento del PIB fue alrededor de 11%, entre 11 y 12%. Fue muy alta, históricamente muy alta. ¿Cuál es la razón de eso? La razón es que la economía chilena venía arrastrando exceso de capacidad productiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todas las políticas anteriores, esto es un poco extraño que el gobierno de Piñera haya hecho una política keynesiana. Esto es una política keynesiana. Sí, por el Estado. Sí. Bueno, pero el hecho es que eso ocurre, ¿no? Pero en todos los gobiernos anteriores, en democracia y en dictadura, lo que sea, siempre el énfasis fue en la oferta, en tratar de promover más oferta. ¿Cómo? Aumentando las ganancias, sobre todo el gran capital. Entonces, la idea es que eso genera más inversión, genera más oferta de producción, ¿no es cierto? Y tenemos más crecimiento del PIB.
llega este extrañísimo fenómeno, Claro. de donde se vienen los IFE, Los ¿no es IFE y cierto? los retiros. Y un gran aumento de la demanda. Y la respuesta fue justamente aumentar el uso de la capacidad productiva existente, que era muy alta, ¿ya? Y por ahí se era alta, ¿por qué? Porque todo el énfasis siempre era en tratar de aumentar producción, Claro, ¿ya? perfecto. Aumentar capacidad. Y eso trae, ¿no es cierto?, un segundo round, por lo general, que es que aumentan el uso de la capacidad instalada, aumentan las ganancias efectivamente, no solo de los grandes, sí, también aumentan las ganancias de las pymes, y eso aumenta la inversión, ¿ya? Y en un segundo round de aumento de capacidad, aumento de demanda, aumento de producción. Eso es lo que destruyeron. Ese segundo round, que es tan importante, ¿no? Es la respuesta, ¿ya?, al aumento del uso de la capacidad instalada, porque efectivamente ocurrió, y aumento de la rentabilidad, por supuesto, que es aumentar la inversión. ¿Ya? Esto es lo que se llama la teoría del acelerador en economía, ¿no? Que es donde la inversión responde, ¿ya?, a cuestiones de expectativas, por una parte, pero también a cuestiones de demanda, ¿no? De mayor demanda y de mayor uso de la capacidad instalada. Y eso lo destruyeron. Pero lo ¿por qué? ¿Cuál asfixiaron. sería la razón si es un círculo que uno miraba así desde el punto de vista de la teoría parece un círculo virtuoso? ¿Cuál sería la razón de destruir esa segunda variable que tú planteas? Ideología. Ideología, ¿no? ¿No es cierto? Absolutamente. Ideología de los economistas tiene una gran responsabilidad en esto. Y los economistas chilenos siempre se han alineado, ¿no?, con los grandes intereses económicos, ¿ya? Financiero, fundamentalmente. Fundamentalmente financieros. Y hablando de ello, no puedo dejar de pasar. Sí. Tú lo mencionaste. ¿Qué opina de la política económica implementada por el ministro Marcel? Porque entre los no entendidos, como nosotros trabajadores sencillos, sabemos que el que está gobernando es Marcel. No, ya lo dije, ¿no? O sea, la política fiscal ha sido un desastre, sí, ¿no? O sea, es la que está, junto con la política monetaria, es lo que está causando el descalabro económico que estamos empezando a vivir, ¿eh? Claro, una cierta recesión ya. Claro. Por otro lado, eso por lo que hizo, hace un corte brutal, ¿no?, del gasto, sin ningún miramiento, ¿no?, sobre las consecuencias que podía tener en el corto plazo. Y en segundo lugar, por lo que no hizo, lo lógico habría sido, ya, que se llegara a un acuerdo con estos monopolios, de congelar los precios por un periodo, ¿no? Claro. Entonces, el gobierno tiene capacidad de negociar, ¿no? Y estamos hablando, no estamos hablando de cientos de empresas, estamos hablando de 3 o 4 grandes son los oligopolios, oligopolios, ¿ya? El gobierno tendría que haberse sentado a conversar con ellos y a negociar, ¿no es cierto?, una congelación de los precios de alimentos, que es un escándalo lo que ha ocurrido aquí, ¿no? Sí. Bueno, tú estuviste fuera hace poco, nosotros también tenemos compañeros que han estado fuera. Los precios chilenos son precios comparados superiores a los países, a muchos países europeos. Muchos precios que son increíblemente altos, ¿eh? Entonces, un gobierno débil, ¿no? Un gobierno que no se atreve a nada. Claro, porque yo recuerdo que se vendía la fachada de Marcel como el puente entre el gobierno y los empresarios, claro, pero no porque nos iban a entregar así. Y es lo que se está viendo. Es lo que hizo. Es lo que se ha visto. Oye, vamos a una pregunta. Sí, la FP corta para terminar preguntándole algo sobre el litio a Ramón. Mira, respecto a las AFP, cada vez la derecha se anotó un golazo esta semana. Mario Marcel llegó de Estados Unidos y una frase para el bronce: no estamos enamorados de nuestra propuesta de reforma de pensiones. Mandó una señal concreta a las AFP, a los dueños del sector. Y Boric lo respaldó con una frase que son francamente increíbles. Señaló en televisión Gabriel Boric que no había que perder de vista y había que escuchar a los trabajadores que piden heredabilidad, que piden derecho a propiedad sobre los fondos y el derecho a elegir. Es decir, tres consignas que levantó un movimiento con Mi Plata No, que es un movimiento de las AFP. Entonces, con esas dos declaraciones, el presidente de la República y el ministro Marcel, bueno, el subsecretario Cristal Larraín no tuvo más remedio, y anteayer
sepultó definitivamente el proyecto, a decir que en realidad no hay ambiente para las cuentas nacionales, que era una propuesta bien alambicada que había planteado el gobierno, pero que hacía de alguna forma cierto sentido porque mejorarían las pensiones y habría un componente de seguro social. Bueno, se acabó eso, se acabó. Y la derecha está envalentonada, al punto que hoy día, ayer también el Banco Itaú la banca empieza a intervenir en el debate de pensiones, señalando que, bueno, si hay reforma, reducirían el monto de recursos para financiarse y por lo tanto se encarecería el crédito. Bueno, una campaña del terror con nuestros ahorros provisionales. ¿Qué piensa de este tema, de esta capitalización individual que ya cumple 42 años, Ramón? Somos el país récord en ese sentido, con el nivel de pensiones más baja, los fondos de pensiones están cayendo fuertemente. Entonces, y las utilidades, como bien decía Miriam, aumentaron en un 77% en relación al año pasado. No, mira, el gobierno es incapaz de seguir ninguno de sus postulados iniciales, ¿no? Esto ocurre no solo con la reforma de pensiones, que a mi modo de entender eso está muerto, ¿no? Está muerto, sí. Y uno diría, bueno, ok, no vamos a hacer reforma de pensiones. ¿No es acaso, en ese caso, mucho más urgente todavía permitir más retiros? ¿Ya? Que vamos a seguir con un sistema la terrible. gente, claro, la gente común y corriente, bueno, no hay reforma, no hay mejoramiento y no hay retiro. Se les permite retirar sus ingresos, su plata, ¿no? De este sistemita. Entonces, hay un tremendo desajuste entre lo que pensaban, lo que decían, por lo menos pensar los actuales gente de gobierno y lo que están diciendo ahora. Lo mismo, la reforma tributaria hace algo muy parecido, ¿no? Claro. Esto no va a ser la derecha tiene el sartén por el mango. Y ahí viene el otro gran error del gobierno, ¿no? Que viene de marzo del año pasado, que es tratar de jugar, ¿ya?, el juego político tradicional y no apoyarse en la gente, en el pueblo, ¿ya? Le da la espalda a la gente, que es lo único que podría dar las condiciones, claro. Pero es que se apoyó en la nueva mayoría, en la no, pero manera, en la ciudadanía no, pues revivió mucha gente que ya estaba olvidada. Exactamente. Entonces deja de lado al mundo social, ¿no? Y se enfrenta, por supuesto, con esto. Se sabía que estas cosas no iban a funcionar, que la derecha no iba a dejar pasar esto, ¿ya? Y bueno, y sobre todo con el rechazo de la... Dejó de lado a los estudiantes con el CAE, cada día más el medio ambiente, todo. De todo. Exacto. O sea, esto no es muy distinto a un gobierno de derecha, tradicional. Claro, en términos reales estamos viviendo una política de derecha. Y el jueves 20 de abril el presidente Gabriel Boric... Petro, en Colombia, tenía a un ministro de Hacienda. Sacó a 10 ministros ahora. Pero en particular el ministro de Hacienda, que era también poderoso. Sí. ¿Ya? Y que lo puso por la misma razón que lo puso Boric. Sí. Lo puso para tranquilizar a la derecha. Sí. Pero ¿qué hizo? Un año después, en meses, ¿no? De la vuelta, fuera. Y pone a un ministro de Hacienda, de verdad, progresista. ¿Ya? Entonces, ese coraje no lo tiene Boric. No es capaz, ¿no? Entonces... tenemos lo que tenemos y lo vamos a seguir teniendo y vamos a tener a este ministro de Hacienda hasta el fin del gobierno. Sí, bueno, lo increíble es que el gobierno, cuando vino Petro hace poco, lo trataron como un referente político importantísimo. Ojalá que no terminen cuestionándolo como han cuestionado tantos gobernantes de izquierda de la región. Bueno, pasando a otro tema, Miriam, le íbamos a preguntar, bueno, el jueves 20 de abril el presidente Gabriel Boric anunció por cadena nacional la estrategia nacional del litio a través de una empresa estatal, proyecto calificado por el presidente como una oportunidad de crecimiento económico que difícilmente se vuelva a repetir en el corto plazo. ¿Qué piensas de este anuncio en términos generales, Ramón? Mira, en general yo diría que la política del litio va en la dirección adecuada, ¿ya? El sobreénfasis con la colaboración con el sector privado es una cosa preocupante, ¿sí? Porque después de todo, el litio, ¿ya?, a diferencia del cobre, por ejemplo, que se entregó, ¿ya?, el litio es del país y nunca se entregó, se arrendaron. Todavía sigue siendo de Chile, claro, no hay que nacionalizarlo. Claro, ni siquiera hay que nacionalizarlo, ¿no?
Y no necesitaba ir al Congreso tampoco para hacer esto. Bastaba con un decreto. ¿Ah? ¿Y por qué escoger al Congreso? Sí, donde sabe que va a tener toda la oposición del mundo. Pero en principio está bien. Tenemos Sokimich, ¿no? Ese es el problema. Que ha tenido unas ganancias pero inverosímiles, ¿no? Es cierto, afortunadamente ha pagado impuestos significativos, 4.000 y tantos millones de dólares, ¿no? Sí. Más que el cobre. Más que el cobre, que este año, el año pasado fue bastante desastroso. Entonces, en principio, la idea de que el Estado se haga cargo de estos yacimientos es perfecta. Ahora, ¿por qué necesitan las empresas privadas? Sokimich el año pasado ganó 3.000 millones de dólares con el litio. ¿Por qué no fue eso parte del país? Pues, el litio es tremendamente simple de explotar. No hay gasto de exploración, a diferencia de otros minerales. Ya están ahí. Todo el mundo sabe dónde está el litio. La tecnología es simplísima. Tú no necesitas gran tecnología para explotar el litio. Tecnología de gran sofisticación, ¿te fijas? Entonces, no hay ninguna razón por la cual el Estado deba depender del sector privado para la explotación del litio. Es perfectamente factible que lo pueda explotar en las empresas públicas. ¿Ya? ENAP, por ejemplo, tiene inversiones fuera del país y le ha ido fantástico. Entonces, eso es lo que yo critico. Bueno, o sea, al principio está bien, o sea, restablecer esto y vamos a tener que revisar los contratos, etcétera. Pero ¿por qué el énfasis en los convenios con el sector privado? ¿Por qué lo necesitamos? Teniendo empresas tremendamente efectivas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, no sigue los mismos pasos de Bolivia. Bolivia está en una posición totalmente diferente. Que le ha ido bastante bien. Sí. Bueno, nuestra economía, se encuentra entrampada en una matriz extractivista de bajo valor agregado. Dentro del discurso de nuestro presidente, habló de oportunidad de desarrollo económico. ¿Cómo resolver este eterno conflicto histórico nacional que Chile vive? Siendo un país tan rico en recursos naturales, su explotación no se transforma en desarrollo, sino que siempre es para el exterior, siempre es para afuera. Pasó con el salitre y sigue pasando hasta el día de hoy con el cobre y ahora posiblemente pase con el litio. Bueno, mira, con el cobre tenemos estudios que demuestran de que se le regaló a las 10 grandes empresas cupríferas, ¿no? Alrededor de 12.000 millones de dólares al año por un periodo de 15 años. ¿No? Regalo. Eso es renta, eso es lo que se llama renta económica, que es el valor del recurso que se extrae. Y eso, la mayor parte de los países civilizados, ¿ya? Lo graba, se queda con ello, ¿ya? Porque es un recurso que la riqueza del país declina cuando tú sacas ese recurso, esa es parte de la riqueza. Entonces, en mis cálculos, el país, a raíz de la gran minería, se ha perdido alrededor de 8.000 millones de dólares al año, pérdida neta, considerando todo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque se extraen decenas de miles de dólares, ¿ya? Y lo que se paga en impuestos es lo normal que tiene que pagar cualquier empresa, pero no se paga por el recurso. Claro. Si eso es elemental de nuevo. El royalty, sí. En la teoría de la renta económica viene de David Ricardo, un famoso economista del siglo XIX. Se enseña, o se enseñaba, no sé ahora en la FED, todavía no enseñan, en todas las carreras de economía. Y yo veo a mis estudiantes, que son la mayoría graduados, y les pregunto si tienen idea de lo que es la renta económica, y no tienen idea. ¿Saben? ¿Conocen a David Ricardo? Le pregunté, ¿conocen a Ricardo? Ricardo, ¿cuántos, señor? Me dijo. Entonces, entonces claro, estamos regalando, pero contestando más directamente a tu pregunta, la idea sería, ¿no es cierto?, que con esos tremendos excedentes que en lugar de quedar en el país se van, se financie inversión en actividades en las cuales el país pueda diversificar su economía, que son actividades limpias, por una parte ambientalmente limpias, y que sean tecnológicamente susceptibles de crecimiento rápido. Esa es la lógica, claro. ¿Ya? Pero ¿qué hicimos? Regalamos 12.000 millones de dólares al año. Si hubiéramos invertido 12.000 millones, estamos hablando de 5% del PIB. No es broma. Si hubiéramos invertido esa plata, ¿no?, en generar estas nuevas industrias, si lo hiciéramos ahora, sería un éxito de industrialización tremendo.
Pero no podemos tampoco llegar y tirar plata para crear nuevas empresas que son sucias o que no generan suficiente tecnología. Y eso también se ha hecho, ¿no? Sí, bueno, es una desgracia Pero lo sigue constatar, haciendo. sí, constatar toda esta pérdida de posibilidad de desarrollo, porque como bien dices tú, Ramón, estamos hablando casi de 12.000 millones de dólares que se podrían haber recaudado sin mayores problemas, y eso es mucho dinero para nuestro país, especialmente para materias Y sociales. sin afectar la inversión. Claro, ¿Ya? Porque cuando hicimos esos cálculos de 1.000 millones, ya estábamos considerando un 12% de retorno al capital. ¿Ya? Y todos los costos, por supuesto. La sí. música nos avisa que tenemos que Ya. terminar. Le agradecemos al doctor en Economía, Ramón López, por su tiempo, su disposición y sus grandes enseñanzas que nos deja Sí, sí, en sí. Debate Social. Los invitamos el próximo viernes a las 4 de la tarde. Muchas gracias, Ramón. Gracias a Que ustedes. esté muy bien.